Bueno, como saben, quedamos en el 2020 con los exámenes y vamos a resolver el examen de julio del 2020. ¿Ok? Bueno, fíjense que ya la historia es como muy parecida, ya a esta altura, después de haber hecho tantos exámenes de esto. Y em, aquí hay algunas variantes interesantes, como por ejemplo que vamos a trabajar, no en este parcial, en el siguiente, con una codificación que es distinta a que corrija un solo error. Eso lo hice en febrero de este año, en el próximo examen que vamos a estudiar. Entonces aquí tenemos algo muy, muy clásico, porque yo misma les digo que tenemos eh, sin codificar Hamming 7.4 y Hamming 15.11. Y aquí están las curvas. Estas son las curvas, yo las hago con MATLAB. Entonces, aclaro, por supuesto, que el canal es el mismo, por lo tanto el ETA es el mismo, que la potencia de todo el mundo, tenga o no codificación, la potencia de transmisión es unitaria, que la velocidad a la que el usuario recibe los datos, dígase F-bit, es 10 megabits por segundo. ¿Okay? Entonces, ese es el punto de partida, algo bastante normal, y luego le digo que se ubiquen en un punto, que es 4,5. Entonces les pido que calculen la probabilidad de error por bit a la salida solo para el caso 1511. Déjenme ver si puedo subir esto porque después me va a interesar. Ok, fíjense aquí. Antes de calcularlo, vamos a chequear nuevamente estas escalas, ¿no? Esto es 1 por 10 a la menos 3, esto es 2 por 10 a la menos 3, 3, 4, 5, 6. Está como por aquí. Está entre 6 y 7. De lo que uno puede ver del valor que dice esto. Ya cuando llegamos aquí es 8, 9 y 10 por 10 a la menos 2, perdón, 10 por 10 a la menos 3, que es 10 a la menos 2. Entonces, bueno, la primera pregunta es muy simple, calcula la probabilidad de error para ese caso. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan hacer. Esta pregunta yo prácticamente las evalúo, ¿cómo les digo? Todo o nada, prácticamente, porque eso es el sacar unas cuentas, no tiene mayor creatividad, pero lo necesito y ustedes toman su tiempo y por eso le doy una puntuación. Pero esto tienen que saberlo hacer. Esta fórmula obviamente tienen que saber aplicarla con K sobre N, ¿verdad? Y luego entrar a la tabla y leer. O sea, eso es una cosa que a esta altura ustedes tienen que saber hacer y es la parte más fastidiosa de esos cálculos de probabilidad, sobre todo cuando se los doy en DB, que pasamos a lineal. Luego que tenemos eso, entonces calculamos PC y finalmente calculamos PF, que es facilito porque no hay que entrar a ninguna tabla, sino que calcula con el valor de PC. Entonces miren el valor que me da para 1511, me da 6,3 por 10 a la menos 3, que por cierto es más o menos lo que habíamos advertido, ¿no? Que nos daba la probabilidad para el caso de 1511. Entonces, aparentemente estoy diciendo verdad y esto parecieran ser las curvas correctas. De hecho, fíjense que aquí se logra ver que hay unos cruces, no se logra distinguir exactamente, pero le aclaro que los cruces son en diferentes sitios. Nosotros hicimos aquí un ejercicio en donde buscamos cuánto era ese 10 log de E sobre eta en dB, en donde había un cruce. Y estaba alrededor de eso, entre 3 y 4. Ahorita no me acuerdo, pero sé que está en ese orden. Entonces, efectivamente, esas curvas son lo que dicen ser. La siguiente pregunta dice, el codificador Hamming 1511 envía al canal 2n más 2 millones de palabras para ponérselo un poquito individualizado el ejercicio, y n es el número, el último dígito de su cédula, y se le pregunta el número de bit de paridad. Esto es un cambio porque casi todos los ejercicios que hemos hecho es con bit de mensaje. Entonces, por cierto, esta lámina, ya va, esta lámina la cambié y volví a imprimir y volví a subir el archivo PDF. ¿Por qué? Porque me pareció que yo empecé por la parte más difícil en vez de hacerlo por el lado más rápido. El lado más rápido, yo lo decía, pero aquí está hecho, que así como aplicamos una fórmula muy sencilla para calcular los bits de mensaje malo, que es la probabilidad final. Por cierto, ya había un error. Aquí decía PC. En vez de PF decía PC. Entonces, de todas la tenía que cambiar, entonces aproveché y cambié el enfoque también. Fíjense, yo agarro la probabilidad que acabo de obtener, que es P final, y eso aplica a todos los bits,
de mensaje o paridad. Entonces yo lo que hago es multiplicar esa probabilidad por el número de bits que estoy buscando, sean de paridad o de mensaje. Entonces, que como es 1511, son 4 de paridad, entonces multiplico por 4. ¿Okay? En la hoja anterior que eliminé, yo hacía primero, calculaba primero los bits de mensaje, que es lo que hemos hecho en los otros exámenes, y después simplemente hacía una regla de 3. Pero realmente no hace falta calcular los bits de mensaje malo, ¿no? Realmente uno puede ir directo y el resultado es ese que está aquí. Fíjense que aquí pongo PF, que dio 6.3 por 10 a la menos 3, la cantidad de elementos, que eran estos millones, y el número de bits de paridad. Entonces eso me daba este resultado. Por supuesto, cada estudiante ponía ahí su N y veía si su resultado era el correcto o no. La siguiente página es algo que he hecho tantas veces que esta vez me lo voy a saltar, ¿no? Que es trabajar con la probabilidad de error por palabra. Bueno, esto aquí tiene interesante que yo lo calculé. O sea, en otras partes se lo expliqué y aquí lo calculé numéricamente. Vamos a suponer que alguien decidió hacerlo utilizando primero la probabilidad de error por palabra. ¿Okay? Que es n t más 1, pz a la t más 1. Y esto daba 105 pc cuadrado. Entonces, bueno, como ya pc lo habíamos calculado, etcétera, etcétera, entonces lo que hicimos fue multiplicar la probabilidad de error por palabra por el número de palabras que se transmiten, y esto que está aquí es el número de palabras malas. Luego lo multiplicamos por el número de errores que presumimos tienen esas palabras malas. Saben que nosotros asumimos que la cosa, el canal está bastante decente y que uno estima que lo más probable es que todas esas palabras tengan T más 1 bit malos. Si la capacidad de corregir errores es Hamming, es 1, entonces yo voy a asumir que todas esas palabritas tienen 2 bits malos. En este caso, eso me da ahora el número total de bits malos, el número total de mensaje y de paridad. Y entonces ahí es que saco la regla de 3 para calcular si me interesan los de paridad o me interesan los de mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el camino que ya lo exploramos antes, pero sí reconozco que siempre nos íbamos por el lado de los bits de mensaje y ahora en este examen puse los bits de paridad. La tercera pregunta era, ubíquese y escoja usted es libre de agarrar cualquier valor de E sobre eta que me garantice que no retorno a cero es mejor. Que todos sabemos que eso es un absurdo, es decir, pero ocurre. O sea, si el canal se deteriora, pues mire, apague su codificación, bótela y deje su sistema sin codificar. Entonces, evidentemente hay que moverse del cruce hacia la izquierda, ¿no? Hacia acá. Y pueden agarrar cualquiera. Yo agarré 3 como valor, pero cada quien agarraba el que, por supuesto, con los que están marcados son los más llamativos. Puede ser 2, puede ser 2,5, 3. 3.5 como está dudoso es mejor no tomarlo. Y entonces uno trabaja con ese valor que me dicen que escoja y dice, bueno, escoge ese valor. Y ahora, asumiendo que lo único que cambió entre la condición anterior de no retorno a cero y la actual fue la potencia de transmisión, determínelo, ese nuevo valor. Fíjense que aquí me dicen que la potencia de transmisión de no retorno a cero y de los demás también todo era unitario. O sea, todos estaban codificados no retorno a cero más menos 1, más menos 1 voltio. Entonces yo escogí 3 dB. Por supuesto lo pasé como siempre a lineal. Y me dio que E', vamos a llamarlo E', entre eta es aproximadamente 2. Y en la primera parte habíamos obtenido que E sobre eta lineal era 2,82, que fue el que nos sirvió para calcular PC. Entonces lo dividimos y ahora nos damos cuenta que como la potencia es la misma, la energía es la potencia por T-bit. Pero, perdón, la potencia no, la potencia es lo que estamos buscando. Como la velocidad es la misma, los T-bits se van. Entonces, al final, esta relación, y por supuesto eta también, esta relación que estoy haciendo es una relación de potencia. Entonces, ahora, efectivamente, puedo llegar a la conclusión de que S' entre S es 0,7. Obviamente, como la potencia es 1 vatio, S' es 0,7 por 1, o sea, 0,7 vatios. Claramente, al bajar la potencia, empeoró la situación
y la probabilidad de error creció. Pero a pesar de que creció, ahora no retorno a cero es el mejor de los tres sistemas. Entonces, bueno, esta tiene esa diferencia, digamos, con respecto a los otros casos de este típico ejercicio número 1, que es bien completo. Bueno, en este caso el problema 2 dice que se debe diseñar la matriz H traspuesta de un código de bloques, ahí debido poner bloques 63, que permita corregir un error por cada 6 bits. Les cuento que, por ejemplo, aquí alguien me puede preguntar, oye, pero hace falta que yo verifique que 63 está asociado con T igual 1. No. Primero, porque eso lo vimos en clase, fue un código que manejamos, ¿no? Es como cuando yo le digo Jami, usted no tiene que explicar nada, ya sabe que T es 1. Pero si yo además se lo afirmo y no les pido la demostración, usted no la haga, usted me cree, porque yo todo eso lo considero en el tiempo que les doy para que resuelvan su examen, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos, eh, sin embargo, la pregunta es como sospechosa, porque uno dice, diseña la matriz de detección que permita corregir un error por cada 6 bits. Bueno, nosotros, alguien que tiene dudas, va y calcula 2 a la R mayor o igual que N, N en 0, N en 1, perfecto, y le da bien. Y después dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para diseñar esa matriz de detección? Muy simple. Tiene que seguir las normas que una matriz traspuesta debe, uno, no tener ninguna fila nula. Todas las filas tienen que ser distintas. Entonces, eso ya me garantiza que la capacidad teórica se va a llevar a la práctica. O sea, usted puede sacar la relación de Hamming y le da T igual a lo que sea. Eso no sirve si usted no cumple con las condiciones que debe satisfacer la matriz de traspuesta de recepción. ¿Okay? Bueno, y entonces aquí un poco más de lo mismo, porque en el diseño usted sabe que en la matriz de recepción hay primero un sector que es de tamaño R por R. En este caso, casualmente, R y K son iguales, pero R vale 3. Entonces aquí va la matriz de identidad 3 por 3, que por cierto es exactamente igual a la de G, porque aunque esta tendría que ser K por K es 3 en este ejercicio. ¿Okay? Entonces aquí, como siempre, usted sabe que hay una conexión entre esta matriz de paridad y esta. Con ella se van a crear los bits de paridad. Entonces, cuando usted ve esta matriz de paridad, por ejemplo, supongan que yo se las doy, en este caso ustedes la diseñaban, entonces yo se las doy, usted sabe que el primer bit de paridad es M1 más M2, el segundo bit de paridad es M1 más M3 y el tercer bit de paridad es M2 más M3. Fíjense que, ¿qué hice yo? Bueno, eliminé todas estas combinaciones. ¿Ok? Hay gente que hace lo siguiente. Imagínense que aquí llegué hasta este valor que es 001. Bueno, puedes hacerlo en orden, subiendo. O sea, puedes poner 3, por ejemplo, 011, la siguiente línea, después puedes poner 5, como está aquí, y después aquí, como yo los hice aquí, pero distinto, ¿no? Entonces, pero da lo mismo en el orden que usted ponga esto, siempre que no sea igual a ninguna de estas filas. ¿Ok? Bueno, y eso es todo. Entonces aquí estamos repasando un poco más de algo que también vimos ayer. El problema 3 hace una comparación de velocidad de dos sistemas de codificación de canal. Esto también es un poquito diferente a lo que habíamos visto porque ya habíamos visto ejercicios de codificación cíclica, vimos ejercicios de codificación convolucional, pero enfocados a otras cosas. En este caso es solamente para comparar, digamos, el impacto que tienen en el ancho de banda del canal. ¿De acuerdo? Entonces, el codificador cíclico es un codificador, ¿verdad? Que es un codificador por bloque. Entonces, uno lee lo siguiente, que por cada, antes, por donde cabían bits de mensaje, ahora caben 7, en este caso de este codificador cíclico. ¿Ok? Entonces, me dicen que, fíjense, aquí hay como una pregunta un poquito más profunda, que es codificador cíclico 7K. Entonces usted tiene que saber, porque eso lo hicimos bastante, que descompusimos el polinomio 1 más x a la 7 y nos dio el polinomio irreductible 1 más x y dos polinomios de orden 3. Recuerden que el orden de esos polinomios me dice cuánto es el posible valor de R
para satisfacer que sea cíclico. Entonces, con n igual 7, solamente hay dos posibilidades para R. R igual 1 y R igual a 3, que es el código 74. ¿De acuerdo? Entonces me dicen que el decodificador, además me dan un dato adicional, el decodificador tiene 3 registros. Ah, pero ya va. Si el decodificador tiene 3 registros, el codificador también. Y si tiene 3 registros es porque R es igual a 3. O sea que se escogió el polinomio, uno de los polinomios de potencia 3. Entonces, en definitiva, eso es un Hamming 7,4. Es un cíclico Hamming 7,4. ¿Okay? Entonces, por eso yo sé que la velocidad en el canal va a aumentar en una fracción de n sobre k, que es 7/4. Entonces, esa velocidad, ya se me perdió el puntero, esa velocidad va a subir casi 2/1, porque 7/4 es, bueno, casi 2, ¿no? ¿Qué pasa en los codificadores convolucionales? Fíjense que allí es muy distinto porque los bits que salen al canal están relacionados con los bits de mensaje, pero no contienen a los bits de mensaje. Entonces, lo que importa es que cada vez que entra un bit al codificador convolucional, se producen n salidas, o vamos a llamarlas m salidas, por llamarlas de otra manera. Entonces, en este caso, tenemos un codificador convolucional que tiene 3 registros, pero eso no importa, lo que importa es que tiene 7 salidas. Y eso implica que eso es por un bit de mensaje, ¿verdad? Salen 7 cosas. Entonces es terrible porque la velocidad es 7 veces la velocidad de los datos originales. Entonces, obviamente, volvemos a hacer el análisis de que normalmente la codificación de línea que empleamos es no retorno a cero polar. Por lo tanto, va a haber una conexión entre la velocidad de transmisión, ¿verdad? Y el ancho de banda dentro. Esto es una transmisión banda base que tiene un ancho de banda que coincide numéricamente con la velocidad de transmisión. Entonces, evidentemente, la mayor exigencia estará en el caso de codificación convolucional. Muy bien, aquí tengo otra vez un caso de OFDM, ¿verdad? Que dice, es muy parecido al de antes, que dice que tengo un 16 QAM, que voy a usar 2N más 4 portadoras, que las portadoras están distanciadas 100 kHz, y ese es un escenario que ya habíamos visto en exámenes pasados. La primera pregunta es, ¿cuál es la duración del símbolo FDM en segundos? Okay. Entonces ya hemos repasado varias veces que la distancia entre portadoras es la frecuencia de símbolo FDM. Por lo tanto, su inverso es el tiempo. ¿Okay? En este caso estamos hablando que si esto es 10 a la 5, entonces 10 a la menos 5 o lo que es lo mismo 10 microsegundos. Esa es la duración de un símbolo FDM. Después me preguntan el número de bits transmitido en un símbolo FDM. Entonces volvemos a explicar que como empezamos por la modulación es 16 QAM, necesito organizar los bits de 4 en 4 y después darle cada paquetico de 4 a cada una de las portadoras, pero son 2N más 4 portadoras. Entonces, al final, ese es el resultado de la cantidad de bits que se transmiten en cada uno de los símbolos OFDM que ocurren efectivamente en 10 microsegundos. Entonces, esa es la cuenta que sacamos ahora. Esa cantidad se transmite en un tiempo de 10 microsegundos. Entonces, una regla de 3. Si 4 por 2N más 4 es en 10 microsegundos, ¿cuánto será en un segundo? Y eso me da justamente esta división que es, o sea, tengo que invertir esto y la velocidad a la que el usuario recibe los datos es el inverso de ese número. Aquí, por supuesto, lo puse genérico porque para cada quien la respuesta iba a ser distinta. Pero esto básicamente lo hicimos ayer, no sé, por lo menos en una oportunidad, calcular todo esto de la cantidad de bits por símbolo, etcétera. Y bueno, con esto terminamos el parcial de junio, ¿de acuerdo? Entonces, tengo ganas de cortar para que me quede el parcial resuelto de febrero solito, porque los otros parciales yo los tengo grabados muchas veces, pero este no lo tengo grabado, este parcial, entonces lo quiero dejar en un parcial aparte. Y en el tiempo que me queda voy a estar toda apurada
y prefiero estar calmada, que tengo más de 30 minutos para explicarles con detalle todo. El examen tiene un poquito variado, ¿no? Entonces, discúlpenme, voy a cerrar, ¿ok? Para que me quede este video aparte e inmediatamente nos conectamos. Seguro se va a procesar rápido porque es nada más 23 minutos.